Buenas noches, gracias por elegirnos, gracias por estar con nosotros. Amanece en este que es el búnker. El Vaticano se ha vuelto toda una fortaleza. Hay presencia del ejército, de la Policía Nacional, de las policías locales. En unas horas aterriza el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, y parte de las otras delegaciones que se darán cita el día sábado a las 10 de la mañana. Este jueves, miles de fieles siguieron haciendo largas y largas filas de hasta 2 kilómetros afuera de la Basílica de San Pedro para despedirse del Papa Francisco, para rendirle un último homenaje. La Santa Sede ha informado que en estos 2 días más de 100,000 personas habían asistido a este funeral, a estas exequias. La gente ha esperado de 3 hasta 5 horas para entrar a la Basílica y presentar sus respetos al Papa. En cosa de 30 minutos vuelven a abrir la Basílica de San Pedro. La gente ya se está acercando para volver a hacer la fila y dentro de 30 minutos entrar a la Basílica y a despedir al Papa Francisco. Más adelante le voy a presentar las entrevistas que sostuve con el embajador de México en el Vaticano, Alberto Barranco, y con el embajador de México en Italia, Carlos García de Alba. Platicamos sobre la relación, sobre el gran cariño que el Papa Francisco tenía hacia el pueblo mexicano. Cada vez que había una audiencia pública los miércoles, de pronto aparecía por ahí el grito y que después, ¡Viva México! Y de pronto empezaba el coro a cantar Cielito Lindo. Entonces él sabía, están los mexicanos, y sabía que después aparecía la bandera y después no faltaba quien le llevara una botella de tequila. Porque siempre lo primero que preguntaba, ¿usted es mexicano? Oye, ¿y trajo tequila? En unos minutos mi crónica de las últimas horas aquí en el Vaticano, pero antes en nuestro país, ¿usted ha recibido recientemente una llamada desde el Reino Unido? ¿A cuántas personas no conocen que en los últimos días han recibido esas llamadas que le han marcado desde el Reino Unido? Atención, porque podría tratarse de un nuevo modus operandi de ciberestafa. Hola, hay un trabajo para ti. Por favor, agregue este número a WhatsApp para conocer los beneficios laborales. Por llamadas como esta con el prefijo +44, correspondiente a Reino Unido, la Policía Cibernética de la Ciudad de México alertó de una posible estafa internacional con 2 nuevos modus operandi. Se está mencionando este país, sin embargo, los prefijos pueden venir de diversos países. Uno de estos modus operandi consiste en que cuando la víctima agregue el número a WhatsApp, los estafadores ofrecen un sueldo por escribir reseñas o dar likes, a cambio de entre 60 y 100 pesos. Luego pasan la conversación a Telegram, donde los delincuentes asignan las tareas y depositan el sueldo. El siguiente paso es una oferta para ganar más, en la que los empleados deben pagar entre 300 y 3,000 pesos, momento en donde se activa el fraude. Los reportes que tenemos son de manera preventiva. Como tal, afortunadamente aquí en la Policía Cibernética no hemos tenido alguna víctima de este incidente. El otro modus operandi se conoce como wangiri. Esta se activa si las víctimas devuelven la llamada. Entonces, al momento de devolver esta llamada, puede existir un cargo, pues ahí estaríamos perdiendo algo económico. Según la Policía Cibernética Capitalina, al mes se registran entre 8,000 y 10,000 denuncias de víctimas o reportes de alertas de posibles fraudes. Las llamadas no solo son a números telefónicos con ladas de la capital, sino a todo el país. Así, podríamos evitar ser víctimas de estos fraudes. Si yo no tengo un motivo, alguna explicación del por qué tendría que recibir una llamada de manera internacional, pues obviamente ignorarlo. Anotar ese número telefónico en un correo electrónico y a su vez hacerlo llegar a las diferentes instancias correspondientes. Muchísimo cuidado porque expertos en ciberseguridad advierten que hay aplicaciones que permiten comprar números internacionales, programar mensajes y hacer llamadas masivas desde cualquier parte del planeta. Lo que nos faltaba. Cuelgue en cuanto le llamen de estos números, simple y sencillamente cuelgue. A un mes de la muerte de los colegas fotógrafos Miguel Ángel y Berenice en el festival Axe Ceremonia,
Ocurre otra tragedia relacionada con los conciertos y posiblemente con la negligencia. Ahora, en el Palacio de los Deportes. De fondo sonaba la Bizarrap Music Sessions Volumen 52, la última canción del concierto del rapero español Quevedo, cuando un tablón de madera en la sección C3, fila M, del Palacio de los Deportes colapsó. Desde antes del accidente sentía que se movía mucho el piso porque pues era de madera y cada que brincábamos se movía mucho. Me doy cuenta que mis amigos estaban intentando ayudar al chico que se ve en el video porque me parece que también se estaba cayendo él. No nos veíamos pues moverse, reaccionar. Samantha, de 24, Raúl, de 15 y otra mujer de 18 años, de la que se desconoce su identidad, resultaron heridos. Los tres fueron atendidos por trabajadores de Lobo, la empresa encargada de la seguridad del evento. Quevedo publicó un mensaje en donde le mandó ánimos y fuerzas a las víctimas y les deseó una pronta recuperación. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que las víctimas cayeron de una altura aproximada de 2 metros y fueron trasladadas a un hospital. Ocesa, la empresa promotora del evento, aseguró que las lesiones no son de gravedad. Según fuentes cercanas a las víctimas, Samantha se rompió una pierna y Raúl tiene un diagnóstico reservado, aunque ellos y la mujer de 18 años ya fueron dados de alta. La jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que la seguridad es responsabilidad de la empresa que tiene la concesión del Palacio de los Deportes. Está nuestra secretaria de Protección Civil viendo este asunto. Esta es una obligación que tienen los concesionarios a una revisión estricta de protección civil por sí mismos. Buscamos a Lobo, la empresa encargada de la seguridad del evento, a Hive Latin America, quienes organizaron el concierto, y también a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, pero ninguno respondió. Así que vamos a estar pendientes de lo que ocurra y de, por supuesto, las responsabilidades que se tienen que asumir después de esto que ocurrió hoy en el Palacio de los Deportes. Tengo más historias que contarle esta noche. Quédese. Así comenzamos. Otra madre buscadora fue asesinada en Jalisco. A María del Carmen Morales la mataron junto a su hijo en Tlajomulco de Zúñiga. María del Carmen Morales es la cuarta buscadora de familiares de desaparecidos, asesinada en lo que va de este sexenio. Murió sin poder localizar a su hijo Ernesto Julián, quien desapareció el 27 de febrero del año pasado. Era una guerrera buscadora. Era parte de ese colectivo que hace 7 semanas entró al rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, para revelar los horrores que ahí se cometían. Le tocó de la manera pues más desgarradora pues morir del lado de su hijo. Ella había perdido a su esposo hace 5 años, el año pasado en febrero a su hijo, que por eso pues está en el colectivo. De acuerdo con los testigos, el ataque en el que fueron asesinados María del Carmen y su hijo mayor, Jaime Daniel, se registró a las 11:30 de la noche en el fraccionamiento Las Villas en Tlajomulco, afuera de su vivienda, cuando acarreaban agua. Dicen que al menos un par de hombres que llegaron en una motocicleta les dispararon. Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco aclaró en un comunicado de prensa que el ataque fue directo hacia el hijo de María del Carmen, pero que ella, al tratar de defenderlo, resultó herida y murió con él. Por lo que la Fiscalía ahora indaga la relación de las agresiones contra sus 2 hijos y sus actividades. Esta versión de la Fiscalía, dada a conocer a menos de 12 horas de los hechos, ha indignado a los colectivos de buscadores,
porque se sabía que ella había recibido amenazas de muerte por buscar a su hijo con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Y la fiscalía, dicen, siempre descalifica el activismo de las víctimas como móvil de los crímenes. ¿Cómo es que en cuestión de horas ya sacan una resolución o ya sacan el contexto de todo lo que ha pasado, ¿no? Esperemos den con los responsables y que se agilice todo. Que al final de cuentas están dejando dos, una jovencita de 19 años y una niña de 10 años, huérfanas y sin hermanos. María del Carmen, la madre de 4 hijos, que en 14 meses no encontró apoyo de las autoridades para encontrar a su hijo Ernesto Julián. Esa mujer de 43 años que no encontró justicia. Hoy a cambio recibió un minuto de silencio solicitado por la secretaria de Gobernación en su 5ª reunión con colectivos de buscadores. Condenamos enérgicamente estos hechos en su memoria y como una muestra de respeto, les pido amablemente ponernos de pie y guardar un minuto de silencio. ¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos! Es una vergüenza esto que estaba ocurriendo en Jalisco. 2 de las 4 buscadoras asesinadas solo en este sexenio son de ese estado, son del estado de Jalisco, y pareciera que hay un criterio de la Fiscalía para deslindar de estos asesinatos al activismo de las víctimas, para además en pocas horas revictimizar a quienes fueron asesinados, en este caso revictimizar, criminalizar a una mujer que estaba haciendo el trabajo del Estado mexicano, buscar a sus seres queridos porque el Estado mexicano no había podido encontrarlos. El primer caso lo ligaron con un robo y del asesinato ocurrido anoche. La principal línea de investigación, tal como lo decía Miriam Moreno, es que los mataron por las actividades de sus hijos. Es de verdad indignante, sobre todo después sabiendo que esta madre ya había recibido amenazas. Me quedo allí en Jalisco porque hoy se manifestaron decenas de ciudadanos de los municipios de Ocotlán y Jamay en contra de supuestos abusos de la Guardia Nacional y del Ejército durante operativos en la región. Los manifestantes bloquearon por algunas horas la carretera que va de Santa Rosa a La Barca. Llevaban pancartas bien elaboradas, iban vestidos de blanco, la mayoría con el rostro cubierto. Después se plantaron afuera del 92 Batallón de Infantería para pedir que se vayan los soldados del estado de Jalisco. Los pobladores se refieren a operativos como el que se dio ayer, luego de que presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación bloquearan 10 carreteras e incendiaran al menos 37 vehículos en 29 municipios de 3 estados, Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Los bloqueos duraron más de 6 horas. El secretario de Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se trató de conflictos entre 2 grupos delictivos. 2 policías fueron asesinados en esta jornada violenta y hubo 2 personas detenidas. El vocero de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que ya están reunidos 113 cardenales que estarán participando en la Congregación General de Cardenales. Ya vamos por la 3ª audiencia. Estamos, aunque nadie quiere hablar aquí del cónclave, porque no es el momento, porque el cuerpo de Francisco está tendido, por respeto a su memoria, pero ya han habido reuniones precónclaves. Insisto, vamos por la 3ª hasta que después de los funerales del Papa Francisco se convoque a los cardenales presentes aquí en el Vaticano y entonces sesionen en la Capilla Sixtina. Entre ellos se ha visto en las calles de Roma al cardenal emérito Norberto Rivera Carrera, uno de los 6 cardenales mexicanos, junto con Juan Sandoval Íñiguez, Alberto Suárez Inda, Felipe Arizmendi, Francisco Robles Ortega y Carlos Aguiar Retes. Ahora,
todos esos son cardenales mexicanos. No todos van a poder votar, ¿no? Algunos, insisto, se les ha visto ya en el Vaticano, otros están convocados hasta ahora. De este grupo, solo los dos últimos, Robles Ortega y Aguiar Retes, son los que tienen menos de 80 años y tienen la facultad de votar dentro del colegio cardenalicio que elegirá el próximo papa en el cónclave. Eso con la sucesión. Pero en lo que tiene que ver con los funerales de Francisco, afuera de la Basílica de San Pedro, los fieles han sido muy pacientes para despedirlo. Insisto, ya rebasaron los 100,000 peregrinos que le dieron el adiós al Papa Francisco. En los 2 primeros días de la capilla ardiente del Papa Francisco, más de 100,000 peregrinos han convertido a la Basílica de San Pedro en el epicentro de un homenaje universal. Para mí esto es un momento muy importante, en mi vida es muy fuerte. Es un dolor, pero a la vez también es un momento bonito porque veo que hay mucha gente religiosa de diferentes países del mundo. Desde distintas partes del mundo, todos han acudido con un solo propósito: agradecer y despedirse del Papa Francisco. Gente pues, que quiere rendir este último homenaje al Papa Francisco tan querido, ya que pues, ha sido un papa muy cercano, que ha unido a la gente joven, a la gente de diferentes colectivos. La fila parecía interminable. Adentro, el cuerpo del Santo Padre reposaba en su féretro de madera, a nivel del suelo, mientras que una marea de personas inundó los alrededores de la Ciudad del Vaticano, entre ellos incluso turistas y peregrinos que estaban en Roma por casualidad. No me hubiese imaginado este momento, encontrarme con esta realidad, porque esperábamos era saludarlo en vida. Aún resuena el eco de su última bendición, cuando debilitado recorrió la plaza el domingo de Pascua. Al día siguiente falleció. Pude verlo en el féretro y es muy impactante ver a alguien que pues hace 2 días yo había visto vivo, saludando a las personas pues ya muerto, ya en las manos de Dios, esperando pues su eterno descanso. El Papa del fin del mundo hoy es el Papa del mundo entero. Su pueblo lo despide con lágrimas, pero también con esperanza. Desde el Vaticano, Marinelli Stremamugno para Imagen. Hoy también se conoció el espacio y el diseño de la tumba del Papa Francisco, que estará en un nicho de la nueva parte lateral, digamos, de la Basílica de Santa María la Mayor. La tumba es muy sencilla, estará elaborada en mármol de Liguria con una sola inscripción con la frase Franciscus. ¿Y por qué de Liguria? Porque de ahí eran sus abuelos y así lo pidió él en su testamento. Iba a haber una reproducción de su cruz pectoral. La tumba podrá ser visitada por los fieles a partir del domingo. El sábado será su funeral, como se lo he dicho, y la Oficina del Protocolo del Vaticano ha informado que hasta el día de hoy 130 delegaciones diplomáticas han confirmado ya su asistencia a este funeral. Estarán presentes unos 50 jefes de Estado y unos 10 reyes. Hoy, además, ya en este 25 de abril, aquí en Italia, donde ya está amaneciendo, se está conmemorando la fiesta de la liberación. Hoy se cumplen 80 años del final de la ocupación nazifascista en este país, que también significó el fin de la Segunda Guerra Mundial. En la mayoría de las ciudades italianas se organizaron desfiles cívicos en memoria de este acontecimiento, de este efeméride. A diferencia de otros años, la liberación se da en un contexto especial, obviamente marcado por el respeto debido al luto nacional decretado por la muerte de Jorge Bergoglio. Y le comentaba al inicio del programa, platiqué el día de hoy con el embajador de México ante el Vaticano, Alberto Barranco, y esto es parte de lo que charlamos.
Embajador, muchas gracias por recibirnos. Además, usted ya se está preparando para la llegada de la delegación mexicana, ¿no? Efectivamente, muchas gracias a usted por esta visita. ¿Le preocupaba algo en particular de México al Papa Francisco y que a lo mejor se lo compartió a usted? Sí, le preocupan dos cosas. Uno, así sobremanera, el que los niños quedaran solos. Es decir, que se separaran los padres de los hijos, que los hijos se fueran solos a la aventura de cruzar la frontera, o bien que en el camino los perdieran. Es decir, que al papá lo metieron en una cárcel y a los niños se lo llevaron a otro lado. O sea, los migrantes, pues. O sea, la crisis migratoria, el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos en asuntos migratorios. Es una gran preocupación de él, que los niños y los ancianos no queden vulnerables. Decía usted, habrá ateos, habrá otras fes, pero los mexicanos sobre todo son guadalupanos. ¿En México está perdiendo terreno la Iglesia Católica? Afortunadamente no. Se acaba de hacer un estudio y determinó que si bien el porcentaje ha bajado, llegamos a tener 90 y tantos porcentaje de católicos, ahora estaríamos en 73, 74, que es un porcentaje muy mayoritario, pero hay una diferencia, que son gente, la mayoría, por lo menos el 68% son practicantes. Es decir, un católico que no solamente lo dice, sino que va, ejerce los sacramentos, que va al ejercicio de la liturgia. Y creo que ahí lo que nos hace distintos es la Virgen de Guadalupe. Creo que la gente, finalmente, el Papa mismo me lo dijo el primer día que platiqué con él. Me dice, en México pueden ser ateos, pero todos son guadalupanos. ¿Cuál es el perfil que necesitaría, pensando en el presente y el futuro de la Iglesia Católica, la Iglesia con un nuevo Papa? Yo creo que el nuevo Papa tendría que tener un perfil internacional. Es decir, tiene que ser necesariamente un hombre universal, porque esto ya no puede darse marcha atrás. Tiene que ser un hombre con espíritu reformista. Hay otras cosas que reclama la Iglesia. Hay una Iglesia que se está perdiendo vocaciones en Europa, una Iglesia que crece en África, una Iglesia que crece un poco menos en Asia y que en América, en algunas partes, se está perdiendo terreno. Entonces, todos estos factores tienen que ventilarse. Embajador, veo que tiene la bandera mexicana media asta. Efectivamente, el país, como muchos países, la mayoría del mundo, estamos de luto por la pérdida, no solamente de un papa, sino de un papa sui generis, de un papa distinto. Y esta es parte de mi charla con el embajador de México en Italia, Carlos García de Alba. Pues estoy como todos, desconcertado, triste, acongojado, porque sí creo que fue un gran hombre, fue un gran papa y deja un legado muy importante. Ciertamente hay un sensible aumento de visitantes mexicanos. Yo no sé, no creo que muchos mexicanos hubieran planeado o estén planeando vacaciones para coincidir con la muerte del Papa, porque esto fue imprevisto. Lo que sí puedo decir como embajador de México ante Italia es que el aumento de turismo mexicano a Italia desde hace un par de años ha tenido un crecimiento notable. Muchos mexicanos también obligadamente pasan por Roma, por su grandeza histórica, pero también por su significado religioso. Hoy te puedo decir con certeza y con datos que la relación de México e Italia es más importante de lo que se puede uno inclusive imaginar. Los negocios. México es por mucho hoy el segundo socio de Italia en el continente americano, a pesar de esa orfandad migratoria, solo después de Estados Unidos. Es una feliz coincidencia que dos países importantes, dos miembros del G20 tengan por primera vez en sus historias a dos mujeres gobernando. Lo espero aquí mismo en Imagen Televisión este sábado con la mejor cobertura de los funerales del Papa Francisco.
Sé parte de la emotiva despedida de los restos mortales del Papa Francisco en una transmisión especial conducida por Nacho Lozano, Pascal Beltrán del Río y Francisco Sea, en vivo desde Roma. El adiós que unirá al mundo. Sábado 1:50 AM, en Imagen, Televisión e Imagen Multicast. Ahí nos esperamos en este programa especial que estaré conduciendo, presentándole desde el Vaticano. En comisiones del Senado fue aprobado en Fast Track el dictamen de la nueva ley de telecomunicaciones propuesta por el gobierno federal. Se prevé que la iniciativa sea aprobada por el Senado el próximo lunes. En la discusión, la oposición acusó que se trata de una ley que atenta contra la libertad de expresión. Los senadores morenistas y sus aliados lo negaron. Así se puso el debate. Esto no es una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto es la ley censura. No se trata de censurar, sino de garantizar que nuestras plataformas de comunicación respeten los derechos humanos y fortalezcan la cohesión social. Esta reforma es la nueva censura del bienestar, porque hoy el gobierno ya quiere controlar todo lo que hay en redes sociales, lo que va a haber en la televisión y en la radio. Estamos ante la gran oportunidad de poner un alto, un freno a la infodemia. Por eso debemos estar a favor de esta iniciativa. El espectro satelital, que debería ser un bien nacional al servicio del desarrollo, será controlado por el Ejecutivo. Esta ley no busca democratizar las telecomunicaciones, busca controlarlas. Y el Estado tiene la obligación de actuar cuando ese poder se utiliza para sembrar odio o dividir a nuestro pueblo. Así reaccionó al debate la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en ningún momento estamos planteando la censura, pues si estamos en contra de la censura. Entonces hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso hay que corregir la propia redacción, pero no tiene nada que ver con un contenido, con el contenido de las plataformas. No es jamás sería nuestra intención censurar. Sí, siempre hemos estado en contra de la censura. Más noticias. De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, se suspendió la contingencia ambiental a partir de las 18 horas de este jueves, por lo que el programa Hoy no circula se aplicará con normalidad. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, presentó el portafolio para la prosperidad compartida, que busca aumentar la producción nacional a través de 1,937 proyectos en todo el país, con una inversión de $298 mil millones. La organización de la Feria Nacional de San Marcos aseguró que las presentaciones de los cantantes Natanael Cano, Gabito Ballesteros y Junior H no serán canceladas, pese a la prohibición de los narcocorridos en Aguascalientes. El fiscal del estado, Manuel Alonso García, dijo que la sanción a cantantes que toquen narcocorridos en sus presentaciones será de cárcel. Cruz Martínez y Alicia Villarreal se vieron las caras durante su primera audiencia, luego de la demanda que interpuso la cantante en contra del productor por presunta violencia familiar. Cruz Martínez fue acompañado por Camille Vázquez, abogada de Johnny Depp, en su mediático juicio contra Amber Heard. Cálmense. Parece que muchos están demasiado angustiados con la inflación. Hoy el INEGI dio a conocer que los precios habían crecido a una tasa anual del 3.96% durante la primera quincena de este mes. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues mire, si lo vemos en las inflaciones quincenales, es la segunda más alta para un abril en los últimos 10 años. Si lo vemos en una perspectiva más larga, tendremos claro que se encuentra todavía dentro del rango aceptable de Banco de México. Tenemos también, en segundo punto y no menos importante, que la inflación subyacente más o menos se encuentra controlada. Es decir, sí hubo un movimiento de la inflación, pero no es como para estar alarmados. Además, es la primera quincena. Hay que ver todo el mes, le recuerdo,
Primera quincena, segunda quincena, se promedian y esa es la inflación mensual. Así que tranquilo, tranquila. Échame la cámara. Soy fan de su relación. Valero se puso a mano con el SAT y van a poder volver a vender gasolinas en México. Felicidades. A nombre de todos los que trabajamos en Grupo Imagen, lamentamos el fallecimiento del señor José Armando Ruiz Massieu Aguirre, hermano de nuestro colega, compañero Gerardo Ruiz Massieu. Gerardo, te mando un abrazo con mucho cariño a ti y a tu familia. Descansa en paz. Esto es todo, gracias por elegirnos. Seguimos en esta transmisión especial desde el Vaticano con los funerales del Papa Francisco. Recuerde el sábado el programa especial, una vez que vengan los representantes de diversos gobiernos aquí al Estado Vaticano.